Cuando los poderes fácticos, incluido el de la jerarquía eclesial católica, se unen para patentizar la violencia, la impunidad y la persecución, nos coloca ante una impotencia y una inseguridad indescriptibles. Es la realidad de María Belén Whittinlow, una estudiante de Derecho que estaba a punto de graduarse cuando tuvo la valentía de denunciar el acoso sexual por parte de su profesor de la Universidad Católica, Christian Kriscovich, que es también integrante del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, lo que constituye un cerco para cualquiera que opere la justicia paraguaya. En el año 2014, María Belén se animó a denunciar a su profesor, quien le había remitido 1.600 mensajes a través de WhatsApp, pues se sentía acosada sexualmente por él mismo. En varias oportunidades, el profesor insistió a Belén para que se encontraran y como sugerencia le indicaba que se vistiera con uniforme de jugadora de hockey porque le parecía sexy. Y ante la negativa de la joven a que se produjeran esos encuentros, Kriscovich insistió con los mensajes que luego se hicieron virales. La denuncia de Belén fue radicada ante una Fiscalía Penal de Asunción que como primeras diligencias escuchó a la denunciante, tomó conocimiento de los mensajes e inició la investigación del caso. Es importante señalar que el propio Christian Kriscovich admitió haber enviado esos mensajes. Sin embargo, se negó rotundamente a que se realizase el peritaje de su celular. La Fiscalía, hasta entonces a cargo de Nadine Portillo, había solicitado al juzgado la realización de la pericia de ambos celulares, tanto de la denunciante como del denunciado. Luego de varios meses de investigación y tras el cambio de varios agentes fiscales, la causa es remitida al fiscal Fabián Centurión, quien le pasa una mano salvadora al denunciado. El nuevo fiscal interviniente ya no consideraba relevante la realización de la pericia de los celulares, ni siquiera el de la joven denunciante, con el argumento de que Kriscovich admitió haber enviado esos mensajes a su alumna y que una pericia técnica sería sobreabundante, saliendo así a favor del argumento utilizado por el abogado defensor del docente. Con dejarse en efecto las pericias de los celulares, la impunidad estaba en marcha. Y si bien esta medida fue recurrida, el Tribunal de Apelación denegó esta posibilidad. Después, el propio fiscal Fabián Centurión llegó a la conclusión de que no era necesario proseguir con la causa penal porque los mensajes no constituían acoso sexual, sino eran solamente un galanteo. Hay que recordar que en el sistema penal paraguayo, cuando el Ministerio Público desestima una investigación de hechos punibles de acción penal pública, no es posible para la víctima proseguir con la causa penal, pues no existe la querella autónoma. Como si fuera poco, unos meses después fue nombrado como ministro de la Corte Suprema de Paraguay Alberto Martínez Simón, a quien se señala haber sido favorecido por Kriscovich en su carácter de miembro del Consejo de la Magistratura, en pago a la decisión del Tribunal de Apelación de no haber admitido la pericia de los celulares. Ante esta situación en la que se patentizaba el tráfico de influencias, los abogados de Belén denunciaron este vínculo y se abrió otra investigación fiscal, cuyos resultados no se conocen hasta la fecha. También el arzobispo de Asunción, el monseñor Edmundo Valenzuela, habría mantenido una entrevista con Belén Whittinlow, dando a entender que ofrecía algo a cambio de su silencio. Tampoco es un detalle menor que el hermano del docente denunciado, Esteban Kriscovich, fue hasta mediados del año 2019 embajador paraguayo ante el Vaticano, lo que significó una fortaleza importante para canalizar eventuales denuncias ante el Papa. Luego de desestimarse la denuncia por acoso sexual, Kriscovich presentó una demanda contra Belén Whittinlow por difamación, solicitando la suma de $450.000 en concepto de daño moral, juicio que se sigue tramitando en los estrados judiciales paraguayos
y hasta ahora es incierto el desenlace que podría tener esta causa, teniendo en cuenta que el poder que ejerce Kristovic sobre la justicia paraguaya. Yo estuve 5 años en este proceso, todo el tiempo yo me sometí al proceso y esta jueza Lizzy Sánchez empezó a jugar con todos mis derechos fundamentales, con mi derecho a la defensa, con mis derechos humanos. Entonces la situación se ponía insostenible, estaban siguiendo a mi familia, a mi hermana, a mi mamá. Entonces ya sentí temor por mi vida y aparte de los derechos humanos, entonces ahí ya decidí ir a un lugar que yo me sienta más segura y que mi familia esté tranquila, que en cualquier momento no iban a cometer una estupidez contra mi vida, ¿verdad? Vamos a marcar un precedente diciendo que no todos vamos a agachar la cabeza por temor y vamos a alinearnos a lo que ellos quieren, sino que vamos a hacer las cosas bien y no voy a permitir que otra persona pase por lo mismo. Te juro que hoy en día ese es mi combustible, ¿verdad? Que no existe otra víctima. ¿Vos sabés lo que es? O sea, aparte de como mujer, no, me violaron todos los derechos y garantías procesales. O sea, ¿dónde estamos parados? Esta jueza hace lo que quiere. Hice ya una denuncia ante la ONU, ante Amnistía Internacional, y yo tengo fe que ahora, mediante estos organismos internacionales, ya logremos que este expediente una vez por todas sea auditado, ¿verdad? El acoso es pecado, el acoso es pecado, el acoso es pecado. Mi nombre es Luz Céspedes, soy oriunda de la ciudad de Mariscal Estigarribia, Chaco, Paraguay. Yo había hecho una denuncia unos aproximadamente 6 meses atrás, fue en el mes de junio de este año. Una situación que ya venía viviendo hace 7 años atrás, ¿verdad? Yo le denuncié a un sacerdote de la congregación Oblatos de María Inmaculado. El sacerdote César Anuncio López, él era párroco y era también director y era mi profesor en una institución educativa donde yo estaba cursando, ¿verdad?, el primer año de la media en el año 2013, donde yo denuncio, ¿verdad?, que sufría acoso y que no solamente denuncié ahora, sino que ya vengo arrastrando esta denuncia desde ese año, ¿verdad?, desde el 2013, donde después yo sufrí mucha persecución por parte de los mismos religiosos. En esta denuncia pública que yo había hecho por mi Facebook, fue larga, bastante larga, pero yo detallaba cada situación que yo fui pasando durante estos 7 años. Entonces, para las personas que leyeron, vieron, saben bien que fue detallado cada momento. Entonces, por eso fue tan extenso, ¿verdad? Y la verdad que gracias a que yo después de esa publicación, o sea, gracias que hice esa denuncia, ahí recién los medios de comunicación se hicieron eco de verdad, porque yo había recurrido, pero ningún medio de comunicación me hizo caso. O sea, me tomaban la denuncia, pero hasta ahí. Más de eso no pasaba, entonces yo volví a repetir la misma historia una y otra vez. Era duro tener que hablar una y otra vez del mismo tema, ¿verdad? Y bueno, hoy día, gracias a esa denuncia, gracias a que tomé valor y me animé, ¿verdad?, a dar la cara y no a esconderme y demostrar con la verdad que lo que yo estoy diciendo es verdad, ¿verdad? Porque demostrar muchas veces es lo que más cuesta. Pero hoy en día la investigación está en la fiscalía, acá de la ciudad de Filadelfia. Y bueno, está en proceso de investigación. Yo también de mi parte estoy siguiendo una terapia psicológica para poder demostrar, ¿verdad?, los daños psicológicos que ocurrieron durante mi adolescencia, porque hoy día yo tengo 22 años y eso ocurrió cuando yo tenía 14, 15 años y bueno, fue una etapa muy dura en mi vida porque
Estaba en pleno desarrollo de mi adolescencia y bueno, pasaron muchas cosas que me costó superar, pero hoy acá estamos para poder seguir contando la historia, ¿verdad? Nada, les deseo éxitos en esta conferencia, también les mando muchos saludos. Y bueno, acá con mi mamá nosotras seguimos en la lucha. Mi mamá es la que me acompaña fuertemente en esta lucha, ¿verdad? Porque ella es la que vivió cada etapa conmigo, también es la que me acompañó en todo momento. Y bueno, vamos a seguir luchando hasta que salga a la luz la verdad, porque ya salió a la luz, pero todavía muchos no creen. Y bueno, tenemos que demostrar que lo que decimos es cierto y estamos en eso. Bueno, muchísimas gracias también por el espacio. Soy Alexandra Torres, más conocida como Alexa. Estamos en la campaña de Alexa no está sola porque he denunciado a un sacerdote por acoso sexual. Hice una denuncia eclesial siguiendo toda la estructura de la iglesia, que sería a mi coordinadora del decanato, luego al monseñor Echagüe, que es el decano de mi párroco, y último hice a Edmundo Valenzuela, que es la máxima autoridad dentro de la iglesia, ¿verdad? Y él fue el que me dijo, o sea, cuando tuve una reunión con él me dijo que por sobre todo está la dignidad del sacerdote y que ore por él, ¿verdad? Le insto a todas las chicas que hayan pasado por este tipo de situaciones, que denuncien este tipo de situaciones, que no callen y que se mantengan firmes, porque cuando uno te dice que no está contigo, hay miles más que van a estar contigo siempre apoyándote. No había subordinación, por lo que no se puede considerar en esta situación que coloque a ella, a Alexa en este caso, en una situación de desventaja, ya que ella no percibía ningún tipo de emolumentos, ya que en este caso no se da la descripción de la conducta. Tampoco consta que haya tenido una relación remunerada en la parroquia de San José del Luquio. Todos colaboraban de manera voluntaria y gratuita. No tenemos en este caso que la supuesta víctima haya pedido un trabajo, un ascenso o un aumento a cambio de favores sexuales. El acoso se caracteriza por reiterados hostigamientos y persecuciones, que tiene la misión y el objetivo de lograr que la otra persona acceda a hacer aquello que se le exige insistentemente. Vemos que acá esta situación no se haya dado, ¿verdad? Vemos que el cura párroco no presionó o intimidó de manera alguna a la misma para obligarla a mantener relaciones sexuales. Ella no se sentía amenazada, ella no se sentía hostigada sexualmente y por en ese sentido no podemos estar hablando de hostigamiento como un hecho sexual, en este caso único. Se tiene que referir en forma persistente, así como dice la definición del mismo, es uno de los motivos por los cuales en mayoría con la doctora Diana Martínez tenemos de que no se cumple con este elemento tipo objetivo de acoso sexual. Dependía exclusivamente de quien ella consideraba su superior, porque todos los católicos consideramos superior al sacerdote, al monseñor, al papa. Entonces había un grado de dependencia de ella a él. Aquella persona que, valiéndose de su posición jerárquica, derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación, realice uno o más actos lascivos o de connotación sexual a otra persona, está realizando hostigamiento. Entonces, para mí sí se haya configurado el tipo penal y
y la conducta del mismo, subsumida dentro de las disposiciones del artículo 133. Muy doloroso. Lo que ocurrió es muy indignante para mí después de 4 años pasar por todo el proceso judicial y que se le absuelva a un acosador. Y la verdad que estoy muy triste. No puede quedar así esto. No puede ser que una persona esté sufriendo acoso o que para la doctora Marchuk, por ejemplo, no sea un acoso que el tipo te meta tu mano y te toque tu pecho, ¿entendés? O sea, que no constituya ninguna sentencia, ninguna condena para ello.